Para mí es un gusto saludar, darle la bienvenida a Paulo Carvajal. Él es director digital y de contenidos de Básica y el grupo Básica Experience. Paulo, qué bueno tenerlo por acá con nosotros nuevamente. Muchas gracias, Juan, yo feliz de estar acá de nuevo. Bueno, además porque cuando usted viene acá, obviamente son temas muy taquilleros, que tienen un alto rating en YouTube, en nuestras redes sociales, porque claro, la gente y los empresarios de nuestro país, los comerciantes, la gente que le gustan los negocios, está ávida de estos contenidos y sobre todo de teorías revolucionarias que les permitan hacer las cosas de una manera diferente, Pablo. O sea que hoy vamos a hablar de marketing digital, ¿no? Vamos a hablar de marketing digital, sí señor. Ojalá nos vaya tan bien como en las otras oportunidades. Pablo, a ver, vamos a dar el contexto inicial, nos vamos a retroceder cuando, digamos que cuando era más el mundo físico, digamos la compra en el sitio, frente a la góndola, en la grande superficie, y entonces la gente de Procter & Gamble decía, bueno, hay que tener en cuenta el primer momento de la verdad, que es, usted está frente a la góndola, tiene 3 segundos para cautivar ese comprador. Así es, entonces nos encontramos en un momento de la compañía Procter & Gamble donde decide para qué es que está trabajando. Imagínate una operación que tiene muchos empleados, de más de 60.000, 70.000 empleados, yo no sé cuántos tenga en el mundo, todos pensando en que tienen que trabajar para 2 momentos. O sea, toda esa organización trabaja para 2 momentos. El que no se encuentre en esos 2 momentos, yo creo que tendrá que buscar dónde trabajar. ¿Y cuáles son esos 2 momentos? 3 segundos, como dijiste, que hay al frente de un lineal para tomar uno de sus productos. Sí. Y son 3 segundos, lo tienen súper medido, y en esos 3 segundos se puede perder la atención. Y el segundo, ese será llamado entonces el primer momento de verdad, un momento importantísimo en el cual se ganó o se perdió la pelea. Y viene el segundo momento de verdad también. Y viene un segundo momento de verdad, que es cuando llevo ese producto a casa o cuando estoy disfrutando de ese producto y en ese momento tengo una relación íntima con él. Entonces ahí yo qué sentí, y ahí me dieron ganas de volver a comprar, ahí me dieron ganas de contarle a alguien, ahí me dieron ganas de volverme un apóstol, o por el contrario de decir, ¿qué es esto tan horrible? Ya no quiero volver a tener esto en mis manos y no sé qué. Son esos 2 momentos de verdad. Pero resulta, Pablo, que es que ahora uno está frente a las góndolas, pero más en las virtuales que en las reales. Estamos inmersos en el mundo del internet, tuiteando desde temprano, en Facebook, en YouTube, en todas las redes sociales, navegando todo el tiempo, desde todos los dispositivos, ¿no? Así es, hay una integralidad total. Entonces, ¿qué pasó? Y este señor que presidió la última etapa de Procter, un tipo bastante querido por ellos porque es un tipo muy cercano y muy de integremos y muy de que sí se puede. Este personaje, Lafley, se juntó con la gente de Google y desarrolló el Zero Moment of Truth, o momento cero de la verdad. ¿Cuál es ese momento cero de la verdad? Pues que cuando tú te enteras de algo, como por ejemplo la revista Gerente que tienes en la mano, entonces yo veo que este hombre tiene la revista Gerente, lo primero que quiero hacer yo es buscar la referencia de la revista Gerente en internet. En ese momento, o revista de negocios, o poner usted está feliz, en ese momento la revista Gerente debería aparecer. Claro. Ese es el momento cero de verdad. En ese momento cero de verdad no podemos dar el chance de no estar. Y ahí entonces empieza todo un proceso de compra. Claro, ahí es donde hay unos pasos que hoy queremos orientar a los televidentes de cuáles son esos procesos que hay que tener en cuenta en una empresa, en un comercio, en una organización, para aprovechar al máximo esa posibilidad de ese momento cero de la verdad. El primero tiene que ver entonces sobre construir una oferta digital, Pablo. Sí, sin duda. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, si yo quiero estar en el momento cero de verdad, que es cuando vienen y me buscan por algún motivo, tengo que tener un sitio al cual llegar. Lo que es una oferta digital, sea esa oferta digital que la tenga a través de un aparato móvil, que la gente le haga clic y llegue desde un celular y llegue a otro espacio, o que lo tenga en una red social, o que lo tenga en un sitio web. Entonces, ¿cómo voy a construir mi oferta digital? Y ahí hay unos temas súper importantes, porque es que esa oferta digital es la casa de la marca. Claro. No se nos puede olvidar que ahí está la experiencia más pura que puede dar una marca. Acuérdate de lo que pasaba antes. Yo quiero ir a Telemedellín, entonces venían a Telemedellín, ya los niños no hacen eso, ya entran a la página de Telemedellín a ver cuál es la casa de Telemedellín, ahí se ve la experiencia de la marca. Esa es la primera, la oferta. Muy bien. Yo puedo tener una excelente oferta, muy buenos productos, muy buenos servicios y están en internet, pero si no los comunico de manera efectiva, si el consumidor no sabe que existen, no estoy haciendo nada. Perfecto, entonces ya tenemos una oferta, ese sería el primero de los pasos. Ahora, ¿cómo activamos la demanda? El momento cero de verdad es parte de la activación de esa demanda. ¿Qué quiere decir eso?
que ahí cuando la gente digite palabras que tienen que ver con mi producto, mi servicio, en ese momento yo debería estar presente, pero no solamente ahí. Cuando esté navegando en una red social me debería aparecer una invitación, y cuando esté navegando en el perfil de algún amigo de la red social también debería ver que él está siendo parte de esas comunidades para ir armando todo el cuento. Pero no solamente ahí, ahora ya se comunican contigo a través de tu auto o a través de la nevera, sí. Y ahora que vemos casas aptas para domótica, vamos a ver que a través del espejo con el que te estás lavando los dientes y te estás arreglando en las mañanas, yo no afeitándome evidentemente, pero ahí te va a salir un mensaje diciéndote algo que tiene que ver contigo. Claro, o sea, hay toda una posibilidad del marketing, de estar comunicando lo que yo estoy haciendo, y hay que conocer todos los dispositivos, las plataformas, porque inclusive, o sea, sorprendido con lo que está pasando en el mundo, o sea, que la nevera con dirección IP, que es capaz de detectar si está faltando leche, hacer el pedido automático, yo tengo que previamente definir cuál es la marca. Pero vamos un poco más allá, digamos que esa es la tecnología importante de domótica que viene a instalarse en todo este cuento, pero ya hoy con el famoso código QR, sí, con los cuadritos, ayer nada más estaba viendo una campaña de una marca muy famosa de alcohol que es Valentine's, que hizo un tatuaje de un tipo y con un QR. Entonces resulta que el señor se pone encima el iPhone lo manda inmediatamente cuando lee el QR a un video de YouTube, y el tatuaje entero adquiere sentido con el video de YouTube. Sí. Pero bueno, digamos que ya es un QR en la piel, pero lo puedes poner en donde sea. De hecho, hay una compañía multinacional enorme que se llama Tesco, que vende, un retailer que vende productos de una manera cercana al consumidor, que en South Korea el año pasado puso unos supermercados virtuales en el metro, y la gente llegaba al producto tal cual lo veía en la góndola y compraba con el QR. Sí. Cuando llegaba a la casa ya estaba el mercado en la casa. Claro. Y para ellos sí que era una felicidad enorme, porque contrario a lo que pasa acá, que ir a mercar es rico, bueno, a veces, casi sí, siempre, para ellos es horrible, porque esa gente camella demasiado. Pablo, hay que medir esa presencia mía en las redes, pero es que son muchas variables, entonces yo tengo que saber muy bien qué mido y qué no mido. Claro, entonces ya entraste al tercer punto. Primero está la oferta, qué pongo. Luego comunicación. Luego cómo lo comunico y cómo lo lleno, entendiendo que puedo hacer clic de todos lados. Y tanto oferta como demanda te dan información todo el tiempo, gratuita. Vos le pones Google Analytics a cualquier oferta tuya en internet, que es gratis, sí, y entonces podés obtener información. Lo que yo necesito saber es qué quiero medir, no obtener la medición, porque cuando hay exceso de información tú quedas con desinformación. Claro, ¿no es cierto? sí, Entonces, sí, sí. Primero, ¿qué quiero medir? ¿Cuáles son mis criterios para definir medición? Después, entonces, de que yo ya tenga claro, empiezo a mirar mis Key Performance Indicators o mis indicadores claves de negocio, sí, los que yo definí, que se conectan con el cuarto punto. Claro, que tiene que ver ya con, a ver, hay un punto que es muy clave, y no sé si el cuarto, yo creo que tiene mucho que ver, es como con la conversión, porque bueno, yo estoy interactuando muy bien en las redes sociales, está hablando de mi marca y todo, pero ¿qué? ¿En qué momento convierto yo eso en dinero, en cash? Pero eso hace parte de tu oferta, sí, eso hace parte de la oferta, o sea, dentro de la oferta está la experiencia de la marca. O sea, pero de todas maneras yo digo que en las métricas yo tengo que estar midiendo las ventas y toda esa parte. Por supuesto. Y comparando lo uno con lo otro. Por supuesto, hace parte de lo que mides. Acuérdate, dentro de la oferta yo estructuro una medición. Sí. Alguno de esos índices tendrá que ver, por ejemplo, con ventas. Sí. En estos días me encontraba con un amigo pues que es un programa para este tipo de experiencias, que le decía, y nos conocemos hace mucho tiempo, ¿cómo vas? ¿En qué andas? No, en lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Yo nunca he trabajado, yo solo he vendido cosas por Mercado Libre. Y veía, y el hombre estaba muy bien. Y yo decía, qué bueno, hombre, ese loco tan interesante. Entonces, fíjate, claro, hay opciones de vender, y muy grandes hoy por hoy en internet, y que hacen pues valiosa la cosa. Hay algo que es muy importante, es lo que tiene que ver como con las políticas claras de relacionamiento, o sea, que la gente dentro de mi empresa sepa que estamos orientados a esa metodología del punto cero de la verdad, del momento cero de la verdad, que haya políticas claras, tiempos de respuesta, porque obviamente ya la interacción no es como antes, que uno mandaba una carta a una empresa, entonces a los 15 días le está respondiendo, ya la gente quiere interacción en tiempo real. Claro, queremos que nos respondan inmediatamente. Entonces, entraste al quinto punto. Volvamos a barrerlos. Oferta digital, demanda digital, la medición,
lo que le conecté al Business Intelligence de lo que medí, ese es el cuarto, o sea, yo ya de lo que mido lo puedo convertir en conocimiento para mi empresa. Y el quinto es, y el más importante para mí, la estructura de la organización, las relaciones de poder, el gobierno, tú bien lo dijiste, el nivel de expectativa que yo tengo con un Twitter cuando tuiteo a ti es muy diferente al que escribo una carta. Claro. Entonces las relaciones deben ser diferentes. Y otra cosa que tocaste, que siquiera lo tocaste, que es maravilloso, es la gente. Los primeros miembros de una comunidad son los internos, los fans, los de casa. Excelente, Pablo, como siempre. Esperamos que este tema haya sido de mucha utilidad para los televidentes. Recuerden buscarlo también en YouTube, porque ya va a estar disponible para que lo compartan con muchas personas, porque sabemos, o sea, piense a quién puede ser de utilidad esto y comparta el link. Aquí en este programa no somos egoístas con la información y con el conocimiento. No, el conocimiento al contrario, es del se trata mundo. es que el conocimiento es del mundo y hay que darlo, hay que compartirlo con muchas gentes.